Dios le bendiga, hermanos, hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Bien. ¿A cuánto le ha ido bien este año? ¿Ha sido bueno el Señor contigo este año? Mire, el último culto, bueno, hay cultos jueves, pero de domingo, este es el último culto de este año presencial en el que nosotros nos vamos a reunir. Sí. Entonces, de nuevo le pregunto, ¿te ayudó Dios este año? Mire, hermano, hay unos versos, el Señor nos ha hablado mucho este año. Si hay una cosa que nosotros hemos hecho es que hemos estudiado la palabra este año. Y yo exhortaba a los jóvenes a marcar su Biblia. Porque una de las cosas que yo he aprendido este año, que yo no hacía antes, es que yo no marcaba mi Biblia. Su Biblia es suya, suya, esa es su propiedad. Y usted se supone que tiene que leer su Biblia frecuentemente, y entonces yo quiero exhortarle a que usted, si la tiene digital, usted le pone un dedito, mire, páquete, y se marca también. Marque su Biblia, márquela, porque hay cosas que están ahí que usted necesita recordarlas, que usted necesita buscarlas, y que el Señor le va a dar palabra a usted a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, y usted va a necesitar marcar su Biblia. Amén. Y mire, mi pastor que está ahí sentado siempre nos dice en todo lo que nosotros hacemos que hagamos las cosas con nuestro mejor esfuerzo. Sí, ¿lo han escuchado al pastor decir eso antes? Con nuestro mejor esfuerzo. Y como en la Biblia está todo, yo quiero que usted lea ese verso conmigo. Mírelo ahí, Eclesiastés 9:10 dice así: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Y cuáles son tus fuerzas? ¿Cuáles son tus fuerzas? Tu mejor esfuerzo. Hazlo con tu mejor esfuerzo. Hazlo según tus fuerzas. Si tú tienes toda tu fuerza, entonces hazlo con todas tus fuerzas. Con lo que el Señor te ha dado en ese momento. Entonces quiere decir que este año ha sido bueno. El Señor nos ha ayudado este año porque lo que hemos hecho, lo hemos hecho según nuestras fuerzas. Amén. Y como siempre para nosotros es un privilegio compartir la palabra de Dios, compartir. Muy bien, vamos a la palabra. El Señor es bueno. Dios ha sido bueno con nosotros este año. Mira, vamos a compartir una palabra. Yo recuerdo que esta palabra yo la aprendí cuando yo era un adolescente. Nosotros teníamos una célula que la dirigía el pastor Jorge Davis. Yo era un adolescente en ese tiempo y esa célula era en la casa de la hermana Carmen, justamente allá atrás. Y yo recuerdo que ese tiempo fue un tiempo muy bueno para nosotros porque era una célula que era todas las semanas y el pastor enseñaba, había un material y él enseñaba lo que estaba en ese material. Pero esta palabra, a mí personalmente, especialmente en mi adolescencia, marcó mi vida. Y yo quiero compartirla con usted. Está en Marcos 4. Está en Marcos 4. Vamos a volarnos este verso. Está en Marcos 4 y dice la parábola del sembrador. Comienza en el verso 3, vamos a leer. Búsquela, abra su Biblia, ábrala, que usted la tiene aquí. Sáquela, ábrala, préndala, haga lo que usted quiera. Lea conmigo, que vamos a leer mucho el día de hoy. Tómese un segundo, abra su celular, prenda su celular, Marcos 4, nueva traducción viviente, estamos leyendo, pero búsquela en la versión que usted tenga. Vamos, haga eso por mí. Dice, parábola del sembrador, dice, escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Verso 7. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que estos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60
y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Vamos a seguir leyendo, pero yo he querido comenzar con esta palabra y yo quiero predicar bajo el tema el día de hoy, Jesucristo, mi paz. Jesucristo, mi paz. Porque el Señor ha sido nuestra paz este año. Y en el verso 10, el Señor explica, y nosotros podemos ver en esos versos, ahí el por qué Él hablaba con parábolas. Y dice, verso 10 dice, más tarde cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, verso 12, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Oiga, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Vamos a decirlo en buen dominicano, saco de milagros. Sí. Y dice, cuando vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Hay unos versos que yo he estudiado mucho en estas semanas. Está en Romanos 15, del 4 al 6. Yo quiero que me ponme ese ahora, porfa. Dice, tales cosas que se escribieron antes, ¿verdad? Antes, para vuestra enseñanza se escribieron. ¿Para quién? Para mi enseñanza. Diga, para la mía. Para tu enseñanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos ¿qué? Esperanza. Porque las Escrituras nos traen esperanza. Porque hablan de la buena nueva de salvación, sí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Un mismo sentir para que unánimes, ¿cuántos estamos unánimes aquí hoy? Unánimes a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más, hermano, ahí. Nosotros estamos aquí para glorificar a Jesucristo. Pero esta palabra, que es la misma palabra que el Señor estaba diciendo para nuestra enseñanza, el verso 12 dice, para que se cumplan las Escrituras. Porque el Señor no se contradice. Amén. Entonces, pasa que ellos preguntaron, ¿verdad? Jesús habló en esta parábola y ellos preguntaron, pero ¿por qué tú estás hablando así? ¿Por qué no hay una explicación? Y entonces a mí me gustan mucho estos versos que vamos a ver, porque aquí está la explicación de lo que Jesús estaba diciendo. Y está en el verso 13, dice así, luego Jesús les dijo, verso 13, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor, ahí verso 14, siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas cayeron en el camino que representa a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Enseguida viene Satanás y lo quita. Entonces, hermano, hay una advertencia aquí en estos versos de aquí en adelante lo que nosotros vamos a leer para que nosotros seamos qué tipo de semilla, ¿verdad? Estamos siendo nosotros en este tiempo. Somos nosotros el tipo de semilla que oyen el mensaje, pero entonces viene Satanás y lo quita. Satanás viene de múltiples formas, ¿verdad? Entonces, una de esas formas es con una tentación. Una de esas formas es, haz esto, haz aquello. Sí, y entonces nosotros nos sentimos tentados a hacer esas cosas. Pero la palabra de Dios, y fíjense que dice, los que oyen el mensaje. Y ya. Oí el mensaje y ya.
Verso 16 dice, las próximas semillas. Las semillas sobre tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato los reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Cuidémonos, hermanos. Y de esta palabra específicamente, de esta semilla, yo escuchaba el otro día una persona diciendo que la iglesia es muy bonita, porque las palabras que dicen en la iglesia, ustedes saben, te hacen sentir muy bien. Y yo decía, sí, pero la palabra te hace sentir bien, pero la palabra está aquí para crear cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Para que nosotros cambiemos, para que cambiemos de dirección, para que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo y entonces comencemos a caminar en lo que Dios dice. Entonces dice ahí, en el verso 16, tierra rocosa. Oyen el mensaje, de inmediato lo reciben con alegría. Muy bien, excelente mensaje, lo recibo con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. No duran mucho. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para nosotros tener raíces profundas? Que nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios para que nosotros podamos echar raíces profundas. Porque no dice no dice si los problemas van a pasar. Es que los problemas van a pasar. Es que van a llegar. Es que ese momento que dice ahí, son perseguidos, tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios. Ese momento, hermano, te va a llegar. Y cuando te llegue, entonces nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra, ¿verdad? Y entonces, verso 18 dice así, y este verso para nosotros ha sido muy importante este año en el Ministerio de Jóvenes. Lo voy a leer, dice así, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Wow. 3 cosas hay. Dice así, las preocupaciones de esta vida. Y hoy en día nosotros a todos los niveles estamos luchando con esto. Las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, especialmente en los jóvenes. Nosotros nos hemos pasado este año casi entero enseñando acerca de enfocar tu vida en Dios, de pasar todo lo que pasa por mi vida por el lente de Jesús, por el sedazo de la palabra. De que usted, y estoy hablando de los jóvenes, pero esto aplica para usted también, de que usted no venga a tomar su Biblia los sábados en la noche antes de usted venir para el culto, o los domingos en la mañana antes de venir a la iglesia, que usted haga así, le limpie el polvo a la Biblia y entonces usted viene con ella. Hemos enfocado esto. Y mi hermano, déjeme decirle un secretito que usted todos los días va a aprender esto. Y es que la palabra, el Señor tiene para usted algo diferente todos los días. Todos los días hay una palabra para mi vida. Todos los días. Entonces, si no estás buscándole cada día, estoy siendo como las semillas que cayeron en espino. Oyes y aceptas la palabra. Vieron que en el primer caso decía oyes nada más. Aquí nosotros oímos y aceptamos la palabra. Esa palabra hoy, wow. Usted sale por ahí y dice, esa palabra fue para mí hoy. Sí, pero no hay cambio. No produce cambio en mi vida. Porque cuando el Espíritu Santo viene a tocar a la puerta de tu corazón, en ese momento tú no estás dejando que el Espíritu Santo te cambie. Entonces estoy siendo como espinos. Y entonces nosotros queremos que el Señor nos dé paz y victoria sobre las cosas y las situaciones que se nos presentan, pero no estamos buscándole.
Y esta palabra es para ti en esta mañana. Para que esta palabra produzca cambio. Pero dice el verso 20. Wow, así yo quiero ser eso. ¿Usted quiere ser eso? Lo que dice ahí en el verso 20. Vamos a leerlo. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. Lo mismo que los otros, Lo mismo que los anteriores. Oyen y aceptan la palabra de Dios, pero hay algo más ahí. ¿Y qué dice? Y producen cosecha. Y producen 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Hermano, es que si usted está en Cristo, si usted está en Cristo, yo tengo que dar frutos. Es que se tienen que ver los frutos, porque yo estoy en Cristo. En Cristo, así como dice en Efesios, estando en Cristo. Amén. Y entonces hay otra palabra que yo quiero compartir con usted en esta mañana. Y esta palabra es para que nosotros, la primera parte es para que usted abra su corazón y usted sea como esa semilla, que dé fruto, que oye la palabra, que usted la acepta y que usted entonces comience a dar frutos. Yo quiero exhortarle a usted. ¿Marcó su Biblia hoy? ¿La están marcando ya? Yo le dije que marcaran su Biblia. Márquela ahí. Esa es suya, no importa. No diga no porque es un lapicero. Esa es mi Biblia. Márquela con lo que usted quiera. Márquela ahí, sí. Amén. Y entonces hay otros versos que están en ese mismo capítulo de Marcos. Y vamos a ver esos versos rápidamente. Pero hay una palabra y yo dije que yo estoy predicando con el tema Jesucristo mi paz. Jesucristo que es mi paz y ha sido mi paz este año. Y el Señor ha sido bueno con muchos de nosotros, con todos nosotros. Y nos ha dado libertad este año, nos ha dado trabajo para nosotros poder hacer las cosas bien. Y nos ha dado oportunidades para nosotros poder presentarle a Él. Así que en estos versos, que son unos versos muy famosos, dice así: Jesús calma la tormenta. Hay tormenta en tu vida ahora mismo. Aférrate de esta palabra que dice Jesús calma la tormenta. Verso 35, mismo capítulo de Marcos 4, verso 35. Dice así: al atardecer, quiere decir que ya estaba cayendo el día, estaba finalizando el día, ¿verdad? Y entonces, lo que nosotros podemos ver anterior a esto era que Jesús estaba ¿qué? Anterior a esto vimos una palabra, ¿verdad? Que está en el mismo capítulo, que se llama la parábola del sembrador. ¿A quién se la dijo Jesús esa palabra? A los discípulos que estaban ahí, pero había la gente que estaba ahí. Quiere decir que el Señor estaba trabajando ese día. Estaba enseñando ese día. Estaba haciendo lo que Él había sido mandado a hacer. Estaba siendo obediente. Pero dice la palabra que era humano también, sí. Quiere decir que el Señor se cansaba. Sí. ¿Usted no se cansa? Yo me canso. Y dice así, vamos a leerla y después vamos a desglosar esto. Dice así: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Y me gusta mucho esto que dice, al otro lado del lago, porque el pastor habló de esto hace unas semanas, donde hablaba del mar de Galilea. Sí, ¿recuerdan eso? Y ustedes vieron que estaba dentro. Y la palabra en Reina Valera dice específicamente en el mar de Galilea. Entonces, por eso dice, crucemos al otro lado del lago, pero es muy extenso, es muy grande, sí. Entonces, así que dejaron las multitudes. Quiere decir que el Señor estaba enseñando a multitudes. El Señor estaba enseñando a multitudes cuando dijo al atardecer, ¿verdad? Se acabó el día. Al atardecer dijo, crucemos al otro lado del lago. Y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó
a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Entonces yo, en otras versiones, yo lo busqué, dice en la parte de atrás del barco. En la parte de atrás del barco. Estaba dormido. Con la cabeza recostada, ¿dónde? En una almohada. Entonces, si nosotros analizamos estos versos, usted podrá ver que Jesús, a propósito, intencionalmente, llevó una almohada. O había una almohada. O tenía intención de dormir. ¿Por qué? Porque nadie que va a recostarse en un sitio lleva una almohada. Sí. Quiere decir que si usted tiene intención de acostarse a dormir en un lugar, de descansar en un lugar, usted lleva una almohada. Usted se acomoda. Y dice la palabra que Jesús se acostó con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Yo me imagino en ese momento. Usted se imagina en ese momento, ese barco, mire, de un lado para otro, fuin fuan, y usted en el medio. ¿Usted alguna vez ha ido mar adentro? ¿Usted ha visto un poquito de mar adentro? ¿Cómo es eso? Eso da miedo. No da miedo, hermano. Ay, sí, eso da miedo. Una vez, voy a hacerte cuento breve, nosotros fuimos a Cayo Arena. Muy chévere Cayo Arena, muy bonito, muy bonito. En una yolita te llevan a Cayo Arena. La playa cuando tú te montas, preciosa, azul turquesa, playas dominicanas y todo. Pero cuando ese barquito comienza a entrar, mire, esas aguas se comienzan a poner negrecitas. Yo estaba ahí. Llévese de mí. Si usted no ha ido, llévese de mí, que yo estaba ahí. Negrecitas se ponen esas aguas. Imagínese usted esto que estaba pasando. Y entonces en el verso 39 dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las olas. Silencio, cálmense. Dios. Señor puede hacerlo esto. Solamente Dios puede hacer esto. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Los discípulos estaban completamente aterrados. Yo hubiese estado ahí. Yo hubiese estado aterrado, hermano. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Mira, hermano, y normalmente los domingos, después que nosotros salimos de la iglesia, normalmente vamos a comer. Y es como el tiempo donde nosotros podemos descansar. Porque en la semana entera nosotros trabajamos muchas horas. Muchas horas de trabajo, a horas y fuera de horas, ¿verdad? Y llegamos a la casa y cuando no hay trabajo, pues hay que dedicarle tiempo, hay que aprovechar el tiempo. Hay que atender a la familia, hay que atender a los niños. Y muchos de nosotros más jóvenes, que todavía nos queda mucho tiempo de carrera profesional, vamos a decirlo así, pues cuando yo llego a mi casa, en la noche yo estudio porque tengo que estudiar, porque si no me quedo atrás. Y yo no puedo quedarme atrás, yo tengo que esforzarme. Entonces yo estudio muchas veces, a la hora que sea, saco la computadora, me fajo a leer, me fajo a estudiar, hago un curso, lo que sea. Pero, y cuando no estamos haciendo eso, entonces también tenemos que dedicar tiempo a la vida social. Nos juntamos con amigos, nos juntamos con familia. Usted sabe lo que yo le estoy hablando, ¿sí? Así que los domingos es el día como más suave para nosotros, donde después de la iglesia, de comer, entonces como que uno puede descansar un ratito. ¿Sí? ¿Cuánto descansan los domingos? Algunos, sí, más o menos. Y esos sueños de los domingos en la tarde, mire, esos son los más buenos de la bolita del mundo. Esos son los mejores sueños. Yo me río mucho porque a Abigail, que está ahí, que toca el piano, le gusta dormir mucho así en la tarde. Casi no puede hacerlo, pero cuando puede,
Entonces nosotros nos relajamos muchísimo. Y esos sueñitos son buenos porque usted se acomoda, usted puede dormir bien y usted tiene paz. Usted tiene paz. Pero la palabra nos muestra a un Jesús que no estaba acostado, diría yo que cómodamente, ¿verdad? Porque no estaba ni en un sillón reclinado leyendo un libro así con una lámpara, así con una aceitunita, quizá un chin de queso, leyendo un libro, algo, ¿verdad? No estaba haciendo eso. La Biblia nos dice, y miren por qué la palabra es específica. La Biblia nos dice que era de noche, que estaba oscuro. Dice que al atardecer se montaron en el barco. Era de noche ya. Estaba oscuro, hacía viento y el barco se balanceaba duro de un lado para otro. Y esa tormenta amenazaba con hundirte. Y entonces yo me pregunto, ¿y cómo usted duerme durante eso? Pasando todo eso. Mire, hermano, si usted le está pasando todo eso en su vida, si ese barco, si ese viento, si es de noche para usted y ese barco se está moviendo así, usted no tiene paz. No es verdad que usted está descansando en ese momento. Yo no estaría descansando. Porque el barco se está moviendo. Y yo pienso que aparte de todo lo que estaba pasando, Jesús seguramente estaba cansado. Yo lo dije en su momento. Porque dice que tenía el día enseñando multitudes. Y cuando digo esto, hago énfasis en la palabra enseñanza. Había una enseñanza, pero hizo más que quedarse dormido. Cuando Jesús se fue a dormir en el barco, lo hizo a propósito. Había un propósito con esto. Y el pasaje nos lo dice en el verso 38, dice que Jesús agarró una almohada y se fue a descansar a la parte de atrás del barco. Hay intención de descansar con Jesús en la barca. Y entonces yo te pregunto a ti, porque tengo que preguntártelo. En medio de las tormentas que tú estás pasando o has pasado, primero yo tengo que preguntarte si Jesús está en tu barca. Eso es lo primero. ¿Está Jesús en tu barca el día de hoy? Yo no sé. Pero yo pienso que eso es algo que a mí, que he aprendido y todavía me cuesta muchísimo ejecutarlo eso. Y es que, y trato últimamente de hacerlo casi a diario con cualquier decisión que yo voy a tomar. Y es de, si yo voy a tomar una decisión, imagínense ustedes que esa es mi barca, esa decisión en ese momento. Está Jesús montado en esa barca. Está Jesús montado en ese momento en esa barca. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones íntegras y en integridad. Y entonces la pregunta siempre debe ser, en esa decisión, en ese negocio que yo voy a hacer, en esa decisión que yo voy a tomar en mi matrimonio, en esa decisión que yo voy a tomar con mis hijos, en esa decisión que afecta mi vida de una manera u otra. Hay gente que quiere cambiar de trabajo. Entonces pregúntate en ese momento, ¿está Jesús en mi barca? ¿Está Jesús en mis finanzas el día de hoy? Sí. Y esta semana ha sido una semana, yo diría que muy difícil, donde el barco se remenió en mi casa esta semana. Porque a nosotros fue como cuando uno dice, wow, todo junto, todo al mismo tiempo. Se me cayeron todos los palitos. Esta semana nosotros tuvimos que lidiar con un plomero, que lidiar con el carro, lidiar con situaciones laborales, lidiar con las finanzas. Uno de los niños estuvo enfermo en estos días y fue como que todo junto y al mismo tiempo. Y en ese momento, ¿qué uno hace? Señor, tú eres mi refugio, Señor, tú eres mi amparo. En este momento, en mi gran tribulación. Y entonces yo llamo a ese Jesús que está en mi barca.
Porque los discípulos pudieron despertar a Jesús en ese momento porque Jesús estaba en la barca. Estaba en la barca. Entonces, si Jesús está en mi barca, no hay viento, no hay tempestad, no hay nada que Jesús no pueda cambiar. Jesús está en tu barca y quiere estar en tu barca. Pero en segundo lugar, y hay otra parte de esta palabra que también es para ti en esta mañana. Los discípulos de Jesús hicieron lo que nosotros solemos hacer cuando normalmente vamos a la iglesia. Hicieron lo que hacemos con frecuencia cuando nosotros escuchamos el sermón, de hoy. Escuchamos el mensaje y no aplicamos el sentido del mensaje. Se escucha muy bonito y lo leímos, por eso yo leí la parábola del sembrador primero. Porque hay un mensaje que es para ti, que es para tu vida esta mañana, que el Espíritu Santo que está aquí en esta mañana quiere producir cambio en tu corazón y en tu vida. Y entonces, muchas veces no aplicamos el sentido, porque si los discípulos hubiesen escuchado la implicación de lo que Jesús había dicho, quizás ellos también hubiesen salido con su almohada. Quizás los que estaban en el barco también hubiesen salido con su almohada. Jesús ya le había dicho lo que iban a hacer. En el verso 35 dice: pasemos al otro lado del mar. Eso fue lo que dijo Jesús. Hermano, el Señor quiere pasar contigo al otro lado del mar. Verso 35, ahí está en la pantalla. El Señor quiere pasar contigo al otro lado, pero con Él, todo el tiempo con Él. Nunca sin Él, nunca sin Jesús. Pero pasemos al otro lado. Y hermano, hay una exhortación para ti en esta mañana, de que dependas de Jesús, de que descanses en Dios, y Él te dará la paz en el medio de la tormenta, para que puedas sacar tu almohada y en el medio de esa tormenta yo tener mi almohada aquí. Miren, ¿cuántos quieren tener su almohada en el medio de la tormenta? Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús y tener mi almohada, pero mi esperanza no puede estar en las circunstancias, porque las circunstancias cambian. No puedo depender de la barca, no puedo depender de nada. No puedo depender de las circunstancias, del barco, del mar, del viento, de lo que estaba pasando. Yo tengo que depender de Jesús. Jesús es mi paz. Dice así en Efesios 2:14. Efesios 2:14. Dice así: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Te ha traído la paz Cristo este año. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Hermano, cuando te encuentres en un problema, no olvides esta promesa. Recuerda lo que dijo Jesús. Él está contigo. Así que toma una almohada el día de hoy y confía en Él para calmar las olas.